pues la verdad yo traigo una escuela bien diferente porque mi papá se dedicaba a hacer reír. Entonces, para mí hacer reír siempre fue un oficio. Yo decía, qué chido hacer reír. ¿Tu papá qué hacía? Era comediante. ¿A poco? Eso yo no sabía. Mi papá toda su vida fue comediante. ¿A poco? ¿Pero que iba como a fiestas o qué hacía? No, él era comediante de la muy vieja guardia. Él empezó en las carpas. O sea, en las carpas, te hablo de... Pues mi papá empezó a hacer comedia en el 35. Imagínate, en 1935 mi papá, un chiquitito, pues eran tan pobres que se iba a las carpas así a hacerla de payasito y así. Ajá. Y empezó y ya después se volvió un actor o sea, sí era de teatro, pero era más de centro nocturno. No manches. Mi papá era de centro nocturno. ¿Y recuerdas haberlo visto? Sí, claro. Yo crecí viéndolo trabajar. Porque él nos llevaba a sus giras, de repente cuando había vacaciones, pues pedía viáticos para la familia, ¿no? Entonces, a él le tocó la época en que contrataban a los comediantes por temporadas largas. Entonces le decían, chido. Oye, don Mario, lo queremos aquí en Monterrey, 3 meses. Así. Y los bares trabajaban de martes a domingo. Ajá. Entonces le decían a mi papá, ¿cuánto nos pide? Entonces le decían... ¿quiere sueldo fijo diario o va por cover? Y entonces mi papá, dependiendo la plaza, decía, no, dame, por decir, 1,500 diarios. Y él aseguraba sus 1,500 diarios de martes a domingo. Y se iba 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, si había vacaciones o un puentecito o algo, nos mandaba traer, ¿no? Ajá. Y allí íbamos nosotros y entonces, pues... Claro que lo veíamos a escondidas. No manches, eso no sabía, Pati, eso está súper interesante. Sí. Qué chingón. Entonces yo crecí toda mi vida viendo a mi papá hacer comedia y viendo a sus amigos comediantes de toda esa vieja guardia. Y mi mamá era cantante. Entonces, pues sí, yo crecí básicamente viendo a mis papás que su trabajo era en un escenario. Oye, ¿y por qué si como que tuviste esta infancia, por qué no empezaste antes? ¿O por qué apenas hasta más grande te llamó la atención? Porque mi papá no me dejaba. Ay, no yo fui la más chica de muchísimos hijos que tuvo mi papá. Ajá. Y fui la última hija. Y a mí no me gustaba o sea, sí me gustaba la comedia. Ajá. Era muy consumidora de comedia. Ajá, ¿pero qué veías o qué? Pero porque pues veía a todos los amigos de mi papá. O sea, ¿sí te gustaba ver el show? Claro, yo decía que era para mí un orgullo ver a mi papá, verlo en el escenario hacer reír, era espectacular. Pero mi papá todo lo escribía en verso. Ok, él hablaba de política, le daba a los políticos, le daba todo, pero todo lo decía en verso porque él era yucateco. ¿A poco? Ajá, él era yucateco. Entonces, pues las bombas yucatecas, ¿sabes? Bomba. Entonces él decía, yo quiero hacer todo como en verso, porque ese va a ser mi toque de comedia. Claro, yo quiero tenía 100 libros de escritura, escribía sus versos, y que ya habían metido, que tal presidente hizo esto. Ajá. Y ya se ponía a escribir sus versos sobre ese presidente. No manches, qué increíble. Estaba muy cañón mi papá. Entonces mi papá subía al escenario y decía, ¿de qué quieren que les hable? De amor, de doctores, de esto, del otro, de esto, ¿cómo no? Y entonces lo decía en verso. Y era así entonces yo decía, wow, yo eso no lo puedo hacer, yo era una niña. Sí. Entonces a mí me decían, cuéntanos chistes como tu papá y yo. Pues es que mi papá no cuenta chistes, o sea, sí hace reír, pero no cuenta chistes. Sí, era como muy específico lo que era hacía. Era un show muy complicado, ¿no? O sea, había chistes que yo ni le entendía, ¿no? Claro. Entonces, yo me aprendía las estrofas, yo no sabía ni lo que decía, pero la gente se reía. Entonces a mí me daba por cantar, ¿no? Ajá. Yo era no, pero les canto. Entonces... Sí, porque también cantas bien y todo. Sí, entonces yo me ponía a cantar porque mi mamá era cantante, entonces yo era, yo cantante. Yo no quiero ser comediante, yo quiero ser cantante, Y ahí me tenían cantando y me gustaba hacer imitaciones. Pero siempre era bueno, imítanos a la Chilindrina. Ay, que la Chilindrina. Entonces, siempre me tenían así mis tíos y la familia. Ajá. Y yo crecí toda mi vida queriendo ser cantante y mi papá decía no. Y luego yo quería ser... Pero ¿qué tan rotunda, qué tan rotundo era ese no? Muy rotundo. Mi papá era muy exigente. O sea, ¿te acuerdas así como la primera vez que tú manifestaste un poco de... Por supuesto. Amor al escenario y te dijeron, ni madres? No, mi papá siempre nos decía, o sea, principalmente a mí, que yo era la más aferrada, no, mijita, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer otro tipo de vida, esta carrera es muy fea, no. Y bueno, pero es que va a haber un concurso en la escuela, bueno, pero nada más.
Bueno, pero es que quiero ser actriz. No, no, ¿qué vas a ser actriz? Entonces, mi papá pertenecía a la Asociación Nacional de Actores, Alanda, ajá. a la ANDA, y era socio honorario. Entonces, mi papá iba a la ANDA y bueno, todo el mundo lo trataba increíble cuando la ANDA estaba chida. Y entonces, pues siempre nos llevaba porque él tenía que ir a cobrar regalías, a cobrar algo, a actualizar nuestros servicios médicos. Entonces íbamos y veíamos a todos los artistas y yo decía, es que esto es lo mío. O sea, esto es lo mío, o sea, yo quiero. Sí, tú sabías. Y pues no, nunca fue un no rotundo, no me dejó. Y pues desgraciadamente o afortunadamente yo me dediqué a trabajar desde muy chiquita. Ajá, es que era mi siguiente pregunta. Yo digo, si tú tenías como esta independencia económica, o sea, ¿qué tanta huella creó en ti ese no para decir, pues, güey, si ya te trabajabas y te pagabas tus cosas, o sea, sí te ha de haber caído muy fuerte, es una carrera muy, muy fea o lo que sea, Sí. como para no dedicarlo ni en tus tiempos libres. Y tenías Pues era como... sentir la desacreditación de mi papá. Ujú. Y era de, no, pues si mi jefe me está diciendo que no, pues es no. Es por algo. Y aunque yo me mantenía yo empecé a trabajar a los 14 años. Ajá. Y ya de ahí no paré de trabajar. Ajá. Entonces, pues yo me ganaba mi varo y aún así, pues había órdenes en casa porque era yo una menor de edad. Sí, por O supuesto. sea, de hecho yo no debía haber estado trabajando a los 14 años, ¿verdad? Pero bueno, Sí. Cosas de la vida, ¿no? Ajá. Pero no, siempre fue no. Entonces, esto ¿Y tu ya lo mamá dio qué te con todo. decía? Ay, pues mira, mi mamá creo que fue una mujer muy triste. O sea, vaya, era muy buena onda, era muy divertida y todo, pero Ajá. en el fondo siempre estuvo triste porque ella dejó su carrera por nosotras, por mi hermana y por mí. Oh, qué fuerte, Y güey. mi mamá era una gran bailarina, así, bailaba tipo Fred Astaire, tenía Ajá. su pareja, Ajá. y bailaban así espectacular, y entonces daban show por toda la República, y así conoció a mi papá, de hecho. Ok. Y cantaba, y era Josephine, y entonces, pues bueno, nacimos, y ella dijo, pues alguien tiene que cuidar a estas niñas, porque no pueden vivir en un ambiente todo el tiempo. Sí, o sea, no es que se arrepienta, pero a lo mejor siempre le dolió tener que Mucho. renunciar a algo. Mi mamá amaba cantar. Mi Ay, mamá qué fuerte. amaba cantar. O sea, ella amaba sus plumas, tenía unos vestuarios espectaculares. Y ahí los tenía guardados en un baúl. Nunca se deshizo ¿Y de ella ellos. se dedicaba a estar en casa? Ella se dedicó a estar en casa y a nosotros. No manches, nada pues más. era una planta que ya no se regó, obviamente iba a estar No, triste. Claro, entonces siempre estuvo, o sea, siempre fue muy feliz y le sacó el jugo a la vida, pero siempre tenía una tristeza mi mamá. De que no se realizó como ella quería. No. No manches. Entonces, pues mi mamá era como de, bueno, o sea, mi mamá sí era de, mamá, quiero ir a Juguemos a Cantar. Ándale, vamos. Quiero ir a la Disco Jackson, que era un concurso que ya se rió el público, era un Ajá. concurso de bailar como Michael Jackson. Ajá. Ándale, te llevo, ¿no? Ujú. Y me llevaba. Y se volvía loca, pero no hacía más. Como que era de, ya te llevé, vámonos, ya, lo que sigue. Sí. No había más. Y A lo pues, mejor porque para ella misma no hubo más, ¿no? yo creo que sí, yo creo Sí. que mi mamá sintió que la limitación era general. Sí, siempre pasa eso, güey, Sí. es muy cabrón. O sea, como que mi mamá dijo, no, mija, no hay más para ti, porque no hay más para mí, porque así es la sociedad. Claro, sí, o sea, y sin ningún tipo de maldad, solamente era como que, pues creo que hasta aquí llegamos y lo disfrutamos y ya, hija. Y fue muy bonito y ya. No Y manches. yo además me empecé a independizar muy, muy joven. Me considero que fui una persona que tuve que madurar muy rápido. Sí.